es un joven de Mendoza, pero que conoce de algo que nosotros hablamos, atisbamos, y tiene que ver con la actualidad político-económica del país. ¿Cómo le va, Juan Manuel? Sí. Juan Manuel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Bien. Yo quiero saber en detalle cómo van a hacer lo del fondo para que no cobrarnos esa guita que no pedimos. Usted tiene que saber la respuesta a este interrogante. No hay respuesta, no hay respuesta todavía porque primero que hay un gran silencio, digo, por momentos parece que se acercan acuerdos y noticias Pero el al que calla respecto de otorga, ¿eh? Que nos Sí, no sé. otorguen un perdón, un pagadío y listo. A ver, realmente, Sí. si el mundo fuera más justo, esta deuda no debería ser pagada. Bien, Pero, pero estas cuestiones tienen más que ver con la política que con la justicia. A claro. veces las personas piensan que, muchas personas piensan que la justicia está ajena de la disputa de poder y no es así, al contrario, la justicia es un instrumento más del poder para actuar y en este caso lo mismo, o sea, a todas luces, tanto por la legislación argentina como la legislación internacional o los estatutos del Fondo Monetario, ese préstamo tiene vicios, no soy especialista, pero según he leído tiene vicios de nulidad y, y no tenemos por qué los argentinos pagar esa deuda, porque lo estaban pagando los argentinos por decisión de unos pocos tipos. Eh, por suerte, el gobierno nacional de Alberto Fernández impulsó una ley, un proyecto de ley que se sancionó, que obliga a los gobiernos argentinos en el futuro que para tomar deuda con el Fondo Monetario o extranjera deben acudir al Congreso. Que eso no estaba taxativamente dicho, sobre todo en los casos de organismos multilaterales. Los organismos multilaterales tenían la posibilidad de, como no haya socio, de poder pedir préstamos sin pasar por el Congreso, porque alguna vez ya se votó en el Congreso que la Argentina podía pedir préstamos al fondo. Eso ha sido regulado. Y bueno, aprovechando el tema del endeudamiento, otro fenómeno que sucedió durante la gestión de Juntos por el Cambio, con Mauricio Macri de presidente, fue que en este festín de créditos internacionales que se abrieron a partir de una política decidida de apertura financiera de la Argentina, que eso generó un ingreso tremendo de capitales especulativos que venían a aprovecharse las altas tasas de interés que ofrecía el gobierno de Macri y después llevarse el doble de lo que habían traído a la Argentina. Muchas provincias, entre ellas Mendoza, salieron todos corriendo a Washington, a la sede de los principales bancos internacionales, a pedir préstamos en dólares. Mendoza en ese momento, en el 2016, dio un préstamo de 500 millones de dólares que a fines de año lo extendió a 580 millones de dólares, multiplicando la deuda provincial. No solamente multiplicando la cantidad, sino aumentando el porcentaje de deuda en dólares que tiene la provincia, siendo una provincia que recauda en pesos y que últimamente no recauda muy bien tampoco. Bueno, no sé si lo han estado conversando, pero ayer a la tarde, al mediodía en realidad, Sí. se firmó en un nuevo pacto fiscal en Argentina. Hemos conversado un poquito, pero sin detalle. Usted puede profundizar. Bueno, el presidente Alberto Fernández convocó a todos los gobernadores y al jefe de la ciudad de Buenos Aires para la firma de un nuevo pacto fiscal. ¿Qué quiere decir esto de un pacto fiscal? Lo que se pretende, ya en el 2017 Macri también había impulsado un pacto fiscal, que había sido firmado por todas las provincias, es darle de alguna manera un orden general a todas las provincias, porque todas las provincias, al tener relativa autonomía para definir algunos impuestos, como son el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto al sellado, al automotor, a las transferencias, etcétera, cada provincia, al tener esa autonomía, se empieza a generar una distorsión, un desequilibrio entre las distintas provincias. Y, de alguna manera, eso genera un desorden tributario que no colabora a la hora de pensar a las empresas para expandirse. O sea, empresas de Mendoza, por ejemplo, que quieran expandirse a otras provincias, están atentas a ese fenómeno de las diferencias tributarias de cada provincia, o lo mismo de inversores de afuera que quieran radicarse en distintas provincias, hay como un desorden, donde cada provincia es un mundo aparte. Y lo que se busca de alguna manera es darle un orden.
El pacto fiscal que promovió Mauricio Macri había sido un pacto fiscal que buscaba eliminar los ingresos brutos de las provincias, que vale la pena aclarar que los ingresos brutos es considerado uno de los impuestos más distorsivos que tiene hoy el sistema tributario argentino, porque aplica sobre los facturados. Y no solamente aplica sobre los facturados, sin importar si vos ganás plata o no ganás plata. Digo, no pagas un tributo porque ganaste tanta plata, pagás porque facturaste. No, no es por productividad, sino por producción. Claro, exactamente. Es por producción y no por productividad. Y el impuesto, si ganás plata, es el impuesto a las ganancias. Claro, Sí. claro, pero los ingresos brutos es un impuesto El impuesto que a la sería ganancia como... es un impuesto de carácter nacional, el de ingresos brutos es de carácter local, provincial. Ah, bien. Los ingresos brutos se empiezan a tomar relevancia a partir de la crisis del 2001 y el vacío, digamos, financiero que generó el gobierno de Menem con la ley de coparticipación y la necesidad del gobierno de Menem de trasladar todos los fondos a la nación para poder dar respaldo a la deuda que tomaba. Las provincias se fueron desfinanciando y las provincias se vieron obligadas a empezar a fijar impuestos provinciales y a aumentar los impuestos provinciales, entre ellos ingresos brutos, para paliar esa crisis financiera que tenían. Y realmente es un impuesto que más tarde o más temprano habría que ir reduciendo su peso en la economía. Pero frente a la crisis de recaudación de los mayoría de los estados, no es un contexto propicio. En ese momento Mauricio Macri promueve un pacto fiscal que buscaba eliminar los ingresos brutos de acá al 2024, 2023, era progresivo y según la rama de la actividad. Las provincias, muchas de ellas no querían firmar el pacto fiscal porque era renunciar a recursos genuinos, pero en ese momento fueron muy condicionadas con obras de la nación hacia la provincia. Claro, es decir, solo dos provincias no lo firmaron, que fue La Pampa y San Luis, aquella vez. Bueno, y fueron muy presionadas para firmar con esta fantasía de creer que la Argentina depende solamente, o sea, el problema de crecimiento en la Argentina está directamente atado a la presión fiscal. El gobierno quería reducir, porque estamos hablando de alícuotas que rondan entre el 1%, 0,75% las actividades con menor carga de ingresos brutos, a 4,5%, 5%, 9% en algunos casos excepcionales, las alícuotas más grandes de ingresos brutos según la actividad. Y bien, en ese entonces hizo ese decreto que imagínense, se firma en 2017, 2019 se tiene que frenar. Frente a la crisis económica que había generado el macrismo, en ese contexto tuvieron que sacar un nuevo decreto, una nueva resolución que frenaba la aplicación de ese pacto fiscal porque era imposible renunciar a la recaudación de las provincias frente a la caída general que había de recaudación, por la caída de la actividad, por la mega devaluación que hubo en ese año y la crisis económica. Lo que hace Alberto Fernández ahora, bueno, ese freno al pacto fiscal del 2017 se prorrogó, obviamente, en el 2020, producto de la pandemia, se prorrogó en el 2021, y ahora a finales de 2021 lo que ha intentado hacer el gobierno de Alberto es cambiar ese viejo pacto fiscal por uno nuevo. ¿Qué plantea este nuevo pacto fiscal? Topes de las alícuotas. O sea, que las provincias tengan autonomía para cobrar estos impuestos que hablamos de automotor, inmobiliario, ingresos brutos, etcétera, pero con un tope. Ese tope está diferenciado por actividad. Por ejemplo, el agro, la ganadería y la pesca el 0,75, es decir, la actividad primaria, de la que menos carga tiene ingresos brutos. La industria manufacturera el 1,5, la construcción el 2,5, el comercio, fíjense cómo va cambiando según el nivel de valor agregado que va teniendo el producto. El comercio tiene 5%, la telefonía celular el 6,5%, y acá lo que hablamos recién es los servicios financieros el 9%. Como un ejemplo, hay más actividades que no vale la pena detallar en total. Y aparte, que se fijan estos aumentos, por ejemplo, también un 3,5% de las transferencias de inmuebles y un 3% de los automotores, se aclara esto que veníamos hablando más temprano, que las provincias no pueden endeudarse en dólares, salvo con organismos multilaterales de crédito, es decir, estas obras que financian el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, o para reestructurar deuda. Porque
los dólares de la Argentina son unos, digo, son los que se logran a partir de las exportaciones que entran a las reservas nacionales y no le permitiría a todas las provincias endeudarse en dólares porque están gastando recursos que los necesitamos para toda la Argentina. Ninguna provincia se puede acaparar esos dólares para pagar deuda que tome. No sé si interrumpí, Ariel. No, digo que el otro factor para recaudar dólares es el turismo extranjero. Perdón, no te escuché. ¿Era qué? El turismo extranjero es otra de las medidas para obtener dólares. Pero el volumen debe ser menor, Ariel. Sí, es menor, pero existe igual. Sí, sí. De todas formas, sí, en Argentina el turismo nunca va a ser muy representativo en nuestra balanza comercial o nuestro saldo de cuenta capital de dólares, pero probablemente con el tipo de cambio que tiene la Argentina hoy, que es muy competitivo, haría que con una mayor apertura de fronteras y mayor frecuencia de vuelos haya una explosión importante del sector turístico y descomprima muchísimo la falta de dólares. Sobre todo de un mercado que es muy pequeño pero muy distorsivo, como es el mercado del dólar blue, porque gran parte de esos dólares que trae el turismo aumentan la oferta, la disponibilidad de dólares en ese sector, en ese mercado pequeño y legal, que genera una gran distorsión en la economía. Bueno, otra cosa que ha sido muy polémica, primer punto, el aspecto político de este acuerdo es que este pacto fiscal fue firmado por las 23 provincias argentinas, menos por la ciudad de Buenos Aires, menos por Rodríguez Larreta. Y esto que hablamos siempre, que la economía es política y la política es economía. Primero vamos a hablar de Mendoza. Una parte muy importante del frente de Juntos por Mendoza, ¿cómo es el frente? Cambia Mendoza. Del frente Cambia Mendoza. Juntos por algo. Juntos por algo han salido a cuestionar fuertemente a Suárez por firmar el acuerdo, sobre todo los sectores más vinculados al PRO de Cambia Mendoza, como el Álvaro, no recuerdo el apellido, un joven diputado que ha entrado en el Congreso de la Nación hace poco, Álvaro Martínez, Josefina Canales, bueno, el sector de empresarios que se sumaron con Vargas Arizo a la cabeza, han salido a cuestionar fuertemente a Suárez, diciendo que se pretende aumentar los impuestos, lo cual es falso. Lo que se establece es un tope de los impuestos provinciales, y que no votaron. ¿Dónde se informa esa gente? ¿Cómo se informa esa gente? ¿Por los mismos medios que nosotros o tienen un informante especial? No, yo creo que se informan igual que nosotros, pero no les importa la información. Porque entonces, lo que veníamos hablando... Hablan de cada rato. Claro, pero el nivel de posicionamiento político ha llevado a la discusión de los temas centrales para la Argentina a una cuestión de posiciones públicas en medios de comunicación. Es más importante el posicionamiento en el medio de comunicación que lo que se está discutiendo en la realidad. Creo que hemos llegado al sumum. Se puede seguir más seguramente, pero esto que se hablaba tiempo atrás de la posverdad. Sí, lo que pasa es que esas posiciones luego afectan a esa otra realidad, por lo cual son las profecías autocumplidas. No es que sean inocuas. Para nada, pero no creo que desconozcan que el pacto fiscal no establece ningún aumento de impuestos, al contrario, fija topes en los impuestos provinciales, pero es más importante el posicionamiento político. Y esto no solamente generó un conflicto interno hacia adentro del Cambio Mendoza, por esta disputa, como le dicen los medios, de palomas y halcones, a ver quiénes son los que más duros se posicionan frente al gobierno de Alberto y quiénes son un poco más concesivos, por así decirlo, que yo no sé hasta dónde son concesivos, y también trajo conflictos a nivel nacional, porque generó un distanciamiento, un nuevo distanciamiento en lo que está viene sucediendo, entre el PRO y el radicalismo. Se reunió la plana mayor de Juntos por el Cambio y decidió darle vía libre a los gobernadores de esa fuerza para firmar el pacto fiscal. ¿Por qué? Porque lo necesitan. Esto que hablábamos del presupuesto, el pacto fiscal obviamente trae aparejado la negociación
de recursos. En una Argentina que se quedó sin presupuesto, hoy el gobierno, esto que hablábamos que la noticia era un fracaso, pero en términos operativos, el gobierno disponía discrecionalmente de mayor cantidad de recursos por no firmar el presupuesto 2022. Y en este voto en contra del presupuesto los ha obligado en gran medida a tener que sentarse ahora con el gobierno nacional, firmar el pacto fiscal a los efectos de hacerse de recursos para inversiones en cada provincia. Y en ese contexto Rodríguez Larreta decide votar en contra. Y se genera una nueva tensión y aparecen grandes referentes nacionales de Juntos por el Cambio cuestionando la firma del pacto fiscal de sus propios gobernadores. ¿Por qué? El argumento que se ha utilizado para cuestionar este pacto fiscal es que el pacto fiscal permite, en realidad plantea algo que ya existía, algo que ya era potestad de las provincias, no cambia mucho lo que hace el pacto fiscal, la posibilidad de que las provincias establezcan un impuesto a las herencias, que ha sido el argumento con el que han salido a cuestionar gran parte de los opositores a este acuerdo, de que el gobierno quiere crear nuevos impuestos, aumentar los impuestos en Argentina. Y fíjense qué llamativo, que el impuesto a la herencia es un impuesto que tenía Argentina desde 1880 aproximadamente, y que fue derogado por Martínez de Oz durante la dictadura de Jorge Rafael Videla. Bueno, nuevamente se habla de la posibilidad de que las provincias fijen, porque es una potestad provincial, el impuesto a la herencia, y contrario a lo que se dice muchas veces, esto que siempre dicen hay que mirar los países del primer mundo, los países en serio, esa frase que se usa tanto, en un país en serio tal cosa no pasa. Los países con las economías más desarrolladas del mundo, justamente lo hemos hablado en el programa, se caracterizan por tener un sistema tributario progresivo. Es decir, pagan más quienes más tienen, pero no solamente es progresivo en términos de que paga más quien más tiene, sino que siempre trata de presionar tributariamente sobre la riqueza personal, no sobre el capital de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente se carga más de tributo al dueño de la empresa por la riqueza que sacó de su empresa que a la empresa que ese tipo tiene. Es decir, si la empresa reinvierte su ganancia en mejorar su productividad de la forma que fuere, no tributa lo mismo que si el dueño de la empresa decide sacar las ganancias y llevárselas para comprarse un auto lujoso, una propiedad, etcétera. No sé si se entiende. El objetivo en este caso es, bueno, cuando uno empieza a plantear, y aparte en todos los países más desarrollados existen fuertes impuestos a la herencia, porque en realidad lo que se dice es que puedan crear impuestos a la transferencia gratuita de propiedad. O sea, porque no solamente le permite tributar sobre la herencia, sino sobre los adelantos de herencia. O sea, cuando hay una transferencia gratuita de patrimonio, la provincia tiene derecho a poner un tributo. Y es un tributo progresivo, acorde a los modelos tributarios de los países más desarrollados del mundo. Habría que lograr que se mejoren esos tributos y se bajen otros tributos, como por ejemplo el IVA, que es lo contrario a lo que estamos hablando, es un tributo absolutamente regresivo. Paga más el que menos tiene que el que más tiene, porque más allá que sea el 21% para todos, en proporción a los ingresos de la gente, es mucho más lo que paga en IVA un asalariado que lo que paga en IVA un gran empresario. Claro. Bueno, ese es el desafío que tiene la discusión tributaria argentina, es lograr la implementación de nuevos tributos o de los mismos tributos, pero cambiando su lógica a un sistema más progresivo, pero la contrapartida que nunca hemos visto hasta ahora es la baja de los impuestos a los sectores más postergados de la economía. Ese es el desafío pendiente. No sé si quieren hablar algo más restante. No, era entender esto y otra de las asuntos que es muy difícil de rever tiene que ver justamente con la coparticipación. Porque la coparticipación, si se hiciese según el desarrollo y el desempeño de cada una de las provincias, hay provincias que dejarían de existir como tales. Porque su nivel de posibilidad de actividad y de recaudación es mínima, por lo cual no podrían
autosustentarse. Por eso es tan difícil y por eso es que nunca se ha logrado una ley de coparticipación, porque es de una complejidad total, pero además esa complejidad no tiene un carácter perenne, porque esa complejidad es también ocasional. Si no, preguntemos, por ejemplo, la diferencia entre Neuquén y Mendoza, ¿no? Que Neuquén hoy ocupa el lugar que ocupó Mendoza hace algunos pocos años atrás en la capacidad de producción a propósito de la intensa actividad petrolera que ha desarrollado Neuquén mejor que Mendoza, o San Juan en el caso de la minería, por ejemplo, o Catamarca en el caso de la minería, y probablemente con la explotación de los yacimientos de litio, también Catamarca y también Jujuy se vean sumamente beneficiadas. Si lo tuviesen que hacer antes de esto, obviamente que hay que pensar en otorgarles beneficios que genuinamente no tienen. Por eso es la complejidad que tiene el tema de la coparticipación federal, y es por eso que jamás se ha podido establecer como ley y con un sistema que sea relativamente ecuánime. Sí, y fíjense, esto de la coparticipación, los recursos y el poder de las provincias, porque es muy importante este aspecto. Capital Federal se da el lujo de no firmar el pacto fiscal, obviamente sabiendo que va a perder posibilidad de acceder a proyectos de inversión, porque la riqueza que genera Capital Federal es tan grande que le da el poder suficiente al jefe de gobierno de una ciudad de tomar una decisión aislada del resto de las provincias de la Argentina. Digo, sí, esto claro. De la coparticipación y las provincias tiene que ver con el poder también. Si se sigue permitiendo en la Argentina semejante nivel de concentración económica en Capital Federal, nos vamos volviendo cada vez un país más unitario, y el nivel de influencia que tiene hoy el AMBA y el ICABA sobre las políticas nacionales es impresionante. O sea, gran parte del desafío no solamente es con un pensamiento del desarrollo equilibrado del territorio nacional, sin importar los colores políticos de las provincias, sino también de evitar caer nuevamente en la trampa que la Argentina ya estuvo hace 200 años y por momentos parecía que se iba a resolver y volvimos a retroceder, de que la Capital Federal imponga sus intereses al resto de la Argentina. Gran parte de los problemas que tiene la Argentina hoy ha sido los intereses de Capital Federal, de los intereses económicos vinculados a la capital, intereses financieros. Digo, cuando hablamos de la deuda del FMI, si vamos a buscar beneficiarios de esa deuda, de intermediarios, de fugadores de esa plata hacia el exterior, etcétera, nos los vamos a encontrar en Capital Federal. Y digo, esto fue consecuencia de la reforma de la Constitución Nacional del 94, donde la negociación del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín fue la creación de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjense los presidentes que nos ha dado la Capital Federal, que no es más Capital Federal, es la Ciudad Autónoma. En ese momento cambia de Capital Federal a Ciudad Autónoma Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Sí, los dos, las dos experiencias de gobierno. Claro, los dos oriundos de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que han llegado a ser presidente, que surgieron de esa autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que permite a estos sectores posicionar a sus dirigentes. Son el sector, la Cava es un distrito que concentra intereses económicos generalmente a contramano de los intereses del resto de la Argentina, y la autonomía de Buenos Aires les ha permitido la construcción de fuerzas políticas y posicionar dirigentes a tal punto que los dos presidentes que han puesto han sido de las peores experiencias de la Argentina. Una es Fernando de la Rúa, el primer presidente que llega después de ser jefe de gobierno de la ciudad, y el segundo es Mauricio Macri. Digo, ese es la consecuencia política de la concentración de la riqueza en Buenos Aires y la autonomía política que le terminó dando la reforma del 94. Claro. Sí, que se acentuó con la reforma del 94, porque de todos modos Argentina viene debatiendo ese tema desde que es Argentina, justamente, ¿no? Las grandes luchas intestinas tenían que ver con esto, con la concentración desde el puerto y con el arbitrio que desde ese puerto se hacía en detrimento del resto de las jurisdicciones. Es un problema. Sí, es innegable. Es innegable. Es innegable.
Que fíjese que Alfonsín fue uno de los proyectos, o quizás el proyecto más ambicioso, y que no pudo ni siquiera poner una piedrita, ni cortar una cinta, que fue el hecho de llevar la capital en aquel momento era Carmen de Patagones el proyecto, ¿no? Algo Sí. que se quedó quizá en un borrador y no mucho más que eso. Sí, las presiones para no hacerlo son mucho más grandes. Pero más allá de lo estructural del problema, antes, a pesar de que la capital de Argentina tenía un gran peso por su cuestión económica e institucional política, el presidente, que digo, vamos a Menem, antes de la reforma, era el que fijaba quién era el jefe de la ciudad. Lo designaba a dedo. Un riojano decidía quién gobernaba la ciudad de Buenos Aires. Claro. Entonces era una ciudad de todos los argentinos. Hoy no, hoy ha tomado autonomía y es una ciudad que se aleja cada vez más de... Sí, es un del distrito resto del más. país. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a ustedes. Y esperemos contar con ustedes de manera permanente y el año que viene volver a gozar de la columna y así conocemos cuál es la realidad política desde lo económico y la realidad económica desde lo político. Será un placer Sí. acompañarlo el año que viene. Ha sido un buen año Siempre. para nosotros tener su compañía, Juan. Así que Lo mismo digo.